El fabricante de monstruos. Obra de William Chambers Morrow de 1897. Una joven de apariencia refinada, pero que evidentemente padecía un gran trastorno mental, se presentó una mañana en la residencia de un anciano singular, conocido por ser un cirujano de destacable talento. La casa era una extraña y primitiva construcción de ladrillo, totalmente pasada de moda, y sólo resultaba tolerable en la decadente área de la ciudad en la que se situaba. Era grande, lúgubre y oscura. Tenía largos pasillos y tétricas estancias, y era absurdamente grande para la reducida familia, marido y mujer, que la ocupaba. Al describir la casa ya hemos presentado automáticamente al hombre, pero no así a su mujer. Él podía llegar a ser agradable en ocasiones, pero con todo y con eso era un misterio ambulante. Su mujer era débil, apagada, circunspecta, evidentemente desdichada, y es posible que estuviera viviendo una vida de pavor y terror. Puede que por ser testigo de cosas repulsivas, por sufrir diversas ansiedades y ser víctima del miedo y la tiranía, aunque estamos presuponiendo demasiadas cosas al asumir todo esto. Él tenía unos 65 años de edad o más, y ella en torno a 40. Él era seco y estirado, alto y calvo, con el rostro delgado y bien afeitado, y ojos muy penetrantes. Siempre permanecía en casa e iba desaliñado. El hombre era fuerte, la mujer débil. Él dominaba, ella sufría. Aunque era un cirujano de desacostumbrada habilidad, casi no ejercía, y ya casi nunca se daba que los pocos que conocían su gran capacidad fueran lo suficientemente valientes como para adentrarse en la oscuridad de su casa. Y si lo hacían, era haciendo oídos sordos a las distintas historias macabras que se rumoreaban sobre él. Estas no eran, en su mayoría, más que exageraciones de sus experimentos de vivisección. Estaba dedicado en cuerpo y alma a la ciencia de la cirugía. La joven que se personó la mañana mencionada era una chica atractiva, pero de un carácter claramente débil y temperamento insano, sensible y alternando fácilmente entre la exaltación y la depresión. Un simple vistazo bastó al cirujano para convencerse de que su visitante estaba seriamente afectada mentalmente, porque nunca antes había visto tal rictus de melancolía, y tan permanente e irremediable. Un extraño habría pensado que la casa estaba deshabitada. La puerta de la calle, vieja, combada y descascarillada por el sol, estaba cerrada, y las estrechas contraventanas de color verde desvaído permanecían echadas. La joven llamó a la puerta. No hubo respuesta. Volvió a llamar. Seguían sin contestar. Examinó una nota de papel, miró el número de la casa y a continuación, con la impaciencia de una niña, empezó a dar patadas furiosamente a la puerta. Había marcas de numerosas patadas similares anteriores. En ese instante llegó la respuesta en forma de pisadas arrastradas en el recibidor, el giro de una llave oxidada y un rostro afilado que se asomaba cautelosamente por la rendija de la puerta. ¿Es usted el doctor? Sí, entre. La joven entró. El viejo cirujano cerró la puerta y con cuidado echó la llave. Por aquí. El anciano se dirigió hacia un tramo desvencijado de escalera. La joven lo siguió. El cirujano la guió escaleras arriba. Entró por un estrecho pasillo que olía a humedad a la izquierda y tras recorrerlo, haciendo crujir los tablones sueltos bajo sus pies, abrió una puerta al final del mismo a la derecha, e hizo señas a la visitante para que entrase. La joven se encontró en una estancia bastante agradable, amueblada a la antigua y de sobria simplicidad.
Siéntese. El anciano colocó una silla de forma que su ocupante mirase hacia la ventana con vistas a un muro que se levantaba a 2 metros de la casa. Abrió la contraventana y una tenue luz entró. Luego se sentó frente a su visitante y con una mirada inquisitiva, con el poder de penetración de un microscopio, procedió a diagnosticar el caso. ¿Y bien? La joven se removió incómoda en su asiento. He venido a verle porque tengo un problema. Oh. Sí. Sepa que yo quiero decir que me he rendido. Oh. Había pena, además de cierta compasión, en su exclamación. Así es. Me he rendido. Sacó del bolsillo un fajo de billetes y con sumo cuidado los contó sobre su rodilla. $5,000. Esto es para usted. Es todo lo que tengo. Pero supongo, no. Imagino, no. Esa no es la palabra. Asumo, sí, esa es la palabra. Asumo que 5,000 realmente es tanto. Déjeme que vuelva a contarlo. Que asumo que $5,000 es suficiente para lo que quiero que haga. Los labios del cirujano gesticularon una mueca compasiva, o quizás también de desdén. ¿Qué quiere que haga? La joven se levantó, miró a su alrededor con aire misterioso, se acercó al cirujano y dejó el dinero sobre su rodilla. Luego se inclinó y le susurró 2 palabras al oído al cirujano. Estas palabras tuvieron un efecto electrizante. El anciano pegó un respingo violento. Luego se levantó de un salto, agarró a su visitante con enfado y lo atravesó con una mirada tan cortante como un cuchillo. Con los ojos centelleando, abrió la boca para dar mayor ímpetu a la agria imprecación que iba a soltar. Pero de repente se contuvo y guardó las formas. La ira abandonó su rostro y solo quedó la pena. Dejó de agarrar a su visitante, recogió los billetes esparcidos por el suelo y, ofreciéndoselos a la joven, le dijo lentamente: No quiero su dinero. Usted está loca, simplemente. Cree que tiene problemas. Pues bien, usted no sabe lo que es tener problemas de verdad. Su único problema es que no tiene ni el más mínimo rastro de personalidad en su naturaleza, ni sabe lo que quiere. Usted está simple y llanamente loca, por no decir que es una pusilánime. Debería entregarse a las autoridades para que le envíen a un manicomio y le den el tratamiento adecuado. La joven se sintió profundamente afectada por el insulto y los ojos le brillaron amenazadores. ¡Viejo perro! ¡Así me insulta! ¡Menudos aires se da! Indigno de toda virtud. ¡Viejo asesino! No quiere mi dinero, ¿verdad? Cuando alguien viene aquí y le pide que lo haga, de repente se le suben los humos y rechaza su dinero. ¡Ah! Pero si viene un enemigo de esta persona y le paga, entonces se convierte en lo único que desea usted hacer. ¿Cuántos trabajos de este tipo ha hecho ya en este agujero infecto? Suerte tiene de que la policía no le haya cogido aún, ni haya registrado este lugar con picos y palas. ¿Sabe acaso lo que se dice de usted? ¿Piensa que ha podido mantener las ventanas tan bien cerradas como para que ningún sonido haya podido filtrarse a través de ellas? ¿Dónde guarda sus infernales instrumentos? La joven estaba profundamente alterada. Su voz sonaba ronca, fuerte y rasgada. Sus ojos, inyectados en sangre, se salían de las cuencas. Toda ella estaba agarrotada por la crispación y retorcía continuamente sus dedos. Pero estaba frente a un hombre infinitamente superior a ella. 2 ojos, como los de una serpiente,
le taladraron el rostro. Una presencia avasalladora e inflexible se enfrentaba a otra débil y apasionada. Así que la situación concluyó como era esperable. Siéntese. Era la voz de un padre a un hijo, de un amo a su esclavo. La ira abandonó por completo a la visitante, quien, débil y sobrepasada, se dejó caer en la silla. Mientras tanto, una extraña luz se había encendido en la cara del cirujano. Una extraña idea se formaba en su mente, un lúgubre rayo extraviado de los fuegos de un pozo insondable, la funesta luz que ilumina el camino del fanático. El anciano permaneció unos segundos en profunda abstracción, destellos de una inteligencia ansiosa, ardiendo momentáneamente bajo la nube de sombría meditación que cubría su rostro. Entonces surgió la amplia luz de una profunda e impenetrable determinación. Había algo siniestro en ello, una alusión al sacrificio de algo tenido por sagrado. Tras la lucha, la mente había vencido a la conciencia. Tomando papel y lápiz, el cirujano fue anotando cuidadosamente las respuestas a las preguntas que dirigía de manera apremiante a su visitante, como su nombre, edad, lugar de residencia, profesión y cosas similares, y las mismas preguntas en relación a sus padres, así como otros asuntos particulares. ¿Sabe alguien que ha venido a esta casa? No. ¿Lo jura? Sí. Pero su ausencia prolongada causará alarma e iniciarán su búsqueda. Ya me he ocupado de que no ocurra. ¿Cómo? Envié una nota por correo mientras venía hacia aquí, informando de mi intención de ahogarme. Dragarán el río. ¿Y qué? Podría haber una corriente de fondo muy fuerte. Ya sabe, a mucha gente no se la encuentra jamás. ¿Está lista? Perfectamente. El comportamiento del cirujano, sin embargo, delataba gran perturbación. La palidez de su rostro en el momento en que tomó la decisión se acentuó. Un temblor nervioso le invadió todo el cuerpo, y por encima de ello relucía la luz de su entusiasmo. ¿Tiene predilección por algún método concreto? Sí, anestesia total. ¿Con qué agente? El más rápido y eficaz. ¿Desea dejar establecida alguna disposición posterior? No, tan solo total anulación. Simplemente quiero apagarme, como una vela en el viento, una exhalación, y luego la oscuridad, sin dejar rastro. En aras de su propia seguridad, usted puede sugerir el método. Lo dejo en sus manos. ¿Ninguna entrega a sus amigos? Ninguna en absoluto. Dijo que ya estaba preparada. ¿Preparada? ¿Y seguro que desea hacerlo? Estoy ansiosa. Al hacer esta petición, el anciano cirujano se puso en pie, estirando todo el cuerpo. Luego, con el sigilo de un gato, abrió la puerta y echó una ojeada al pasillo, escuchando atentamente. No se oía ruido alguno. Cerró la puerta suavemente y echó la llave. Luego cerró las contraventanas, asegurándose de que estuvieran bien cerradas. Una vez hecho esto, abrió una puerta que conducía a una habitación contigua, la cual, aunque no tenía ventana, estaba iluminada por un pequeño tragaluz. La joven lo miraba atentamente. Había experimentado un extraño cambio. Mientras que su determinación no había disminuido ni un ápice, una expresión de enorme alivio le inundaba el rostro, reemplazando el aspecto demacrado y desesperado de hacía solo media hora. Si antes estaba melancólica, ahora en éxtasis. Al abrir una segunda puerta se pudo vislumbrar una visión curiosa.
En el centro de la habitación, directamente bajo el tragaluz, había una mesa de operaciones, similar a las que se usan en las clases prácticas de anatomía. Una vitrina de cristal apoyada contra la pared contenía instrumentos quirúrgicos de todo tipo. Colgados en otra vitrina había esqueletos humanos de varios tamaños. En frascos sellados y colocados en estanterías se mostraban monstruosidades de diversos tipos, preservadas en alcohol. Había también, entre otros innumerables artículos distribuidos por la habitación, un maniquí, un gato disecado, un corazón humano fosilizado, moldes de escayola de distintas partes del cuerpo, numerosos gráficos y un enorme surtido de drogas y productos químicos. Había también un sofá que podía convertirse en cama. El cirujano lo abrió y retiró la mesa de operaciones a un lado, dejando espacio para el sofá. Entre. La joven obedeció, sin dudarlo un segundo. Quítese el abrigo y échese en ese sofá. Enseguida la joven estuvo totalmente tumbada, observando al cirujano. Este sin duda estaba bajo una enorme excitación, pero no temblaba. Sus movimientos eran seguros y rápidos. Seleccionó una botella que contenía un líquido y midió cuidadosamente una cantidad. Mientras hacía esto preguntó: ¿Ha padecido alguna vez de arritmia cardíaca? No. La respuesta fue rápida, pero la acompañó con una mirada burlona. Entiendo que con su pregunta quiere saber si podría ser peligroso suministrarme cierta droga. Sin embargo, bajo las actuales circunstancias no logro ver la relevancia de su pregunta. Esto desconcertó al cirujano, pero se apresuró a explicar que no deseaba infligirle un dolor innecesario, y de ahí su pregunta. Colocó el vaso en un estante, se acercó a la visitante y examinó atentamente su pulso. Maravilloso. ¿Por qué? Es perfectamente normal. Porque estoy totalmente resignada. De hecho, hace mucho que no me sentía tan feliz. Feliz de forma más bien pasiva, pero también infinitamente dulce. ¿No tiene ni un solo resquicio de duda o de deseo de retractarse? Ninguno. En absoluto. El cirujano se acercó al estante y volvió con la dosis. Tómese esto. La joven se incorporó parcialmente y cogió el vaso. No se advertía vibración alguna de un solo nervio de su cuerpo. Bebió el líquido apurando hasta la última gota. Luego le devolvió el vaso con una sonrisa. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Usted es el hombre más noble sobre la tierra. Sea bendecido con prosperidad y felicidad eternas. Es usted, ¡ay, mi benefactor, mi liberador! Bendito sea. Dios le bendiga. Ha descendido usted de su lugar junto a los dioses y me ha elevado a mí a la paz gloriosa y al descanso eterno. Le amo con todo mi corazón. Estas palabras, dichas de forma tan ferviente, con una voz grave y musical, y acompañadas con una sonrisa de inefable ternura, traspasaron el corazón del anciano. Una convulsión reprimida le recorrió todo el cuerpo. Una intensa angustia le atenazaba sus órganos vitales. El sudor le resbalaba por la cara. La joven siguió sonriendo. ¡Ah! ¡Me sienta bien! El cirujano, haciendo un gran esfuerzo para controlarse, se sentó en el borde del sofá y cogió la muñeca de la visitante para tomarle el pulso. ¡Ay! ¿Y cuánto tardará? 10 minutos. Han pasado 2. Solo 8 minutos más. Estupendo. Delicioso. Noto cómo llega. ¿Qué ha sido eso? Oh, ya veo. Música. ¡Qué bonito! Ya viene. Eso es. ¿Puede ser? ¿Puede ser agua? ¿Derramándose? ¿Chorreando? ¡Doctor! ¿Sí? ¡Gracias! Noble hombre.
¡Ay, mi salvador! Mi benefactor. Doctor. ¿Sí? Doctor. Dejó de oír. Ella respondió mediante un firme agarrón con la mano. ¡Doctor! Y de ver. Doctor. Y entumecida. El anciano la miró y esperó. Gotea. Y cayó la última gota. Se oyó un suspiro y nada más. El cirujano dejó apoyada la mano que sujetaba sobre el sofá. El primer paso... Gruñó, poniéndose en pie, y entonces se relajó por completo. El primer paso es el más difícil, aunque también el más simple. Una entrega providencial a mis manos de aquello que he anhelado durante 40 años. Nada de echarse atrás ahora. Es posible porque es científico, racional, pero peligroso. Si lo logro, sí, lo lograré. Y tanto que lo lograré. Y después del éxito, ¿qué? Sí, ¿qué? Publicar el experimento y el resultado. La horca. Mientras eso exista y yo exista, la horca. Con seguridad así será. Pero, ¿cómo explicar su presencia aquí? Difícil cuestión. Debo confiar en lo que depare el futuro. Se obligó a salir de la ensoñación y se puso en marcha. Me pregunto si aquella habrá oído o visto algo. Con estas reflexiones echó una mirada al cuerpo en el sofá y luego salió del cuarto. Cerró con llave la puerta. Echó la llave también a la puerta exterior. Recorrió 2 o 3 pasillos. Se adentró en una zona remota de la casa y llamó a una puerta. Le abrió su esposa. Él, por entonces, ya había recobrado el completo control de sí mismo. Me pareció escuchar a alguien en la casa ahora mismo, pero no encuentro a nadie. Yo no he oído nada. Lo que sí oí fue que alguien llamaba a la puerta hace menos de 1 hora y te oí hablar, creo. ¿Entró esa persona? No. La mujer le miró los pies y pareció sorprenderse. Estoy casi segura de que oí pisadas de zapatos en la casa, y sin embargo veo que tú llevas zapatillas. Llevaba puestos los zapatos antes. Eso lo explica todo. El sonido que oí debe de haber sido causado por ratas. Eso será, exclamó el cirujano con gran alivio. Después salió y cerró la puerta, pero volviéndola a abrir dijo: deseo que no se me moleste durante todo el día. Mientras bajaba las escaleras, se dijo a sí mismo: todo en orden aquí. Regresó al cuarto en el que yacía su visitante y llevó a cabo un minucioso examen. Espléndido espécimen. Todos los órganos en perfecto estado y en perfecto funcionamiento. Una estructura corporal bien formada y grande. Músculos bien definidos, fuertes y fibrosos. Capaz de experimentar un desarrollo magnífico si se le da la oportunidad. No tengo la menor duda de que se puede hacer. Ya he tenido éxito con un perro. Una tarea menos complicada que esta, ya que en el hombre el cerebro se solapa con el cerebelo, cosa que no ocurre en los perros. Esto hace que haya mucho margen para un accidente, pero es una oportunidad única en la vida. En el cerebro, el intelecto y las emociones. En el cerebelo, los sentidos y las fuerzas motrices. En el bulbo raquídeo, el control del diafragma. En estos 2 últimos reside todo lo esencial para la simple existencia. El cerebro es puro adorno, más aún. La razón y las emociones son puramente ornamentales. Yo ya lo he probado. Mi perro, tras extraerle el cerebro, quedó idiotizado, pero retuvo sus sentidos físicos hasta cierto punto. Mientras rumiaba de esta manera, hacía cuidadosos preparativos. Movió el sofá, volvió a colocar la mesa de operaciones bajo el tragaluz, seleccionó varios instrumentos quirúrgicos
Hizo algunas mezclas de drogas y preparó agua, toallas y todos los accesorios de una tediosa operación quirúrgica. Súbitamente rompió en carcajadas. ¡Pobre idiota! Me pagaste $5,000 para matarte. No tenías el suficiente valor para pagar tu propia vela. Realmente curiosas las extrañas ideas que se les pasan por la cabeza a estos locos. Pensaste que te estabas muriendo, pobre idiota. Permítame informarle, señora, de que está tan viva ahora como lo ha estado toda su vida. Pero ahora todo te dará igual. Nunca estarás más consciente de lo que estás ahora, y a efectos prácticos en lo que a ti te concierne, a partir de ahora estás muerta, aunque vivirás. A propósito, ¿cómo te sentirías sin cabeza? ¡Qué chiste más malo! Levantó el cuerpo inconsciente del sofá y lo colocó sobre la mesa de operaciones. Unos 3 años más tarde, tuvo lugar la siguiente conversación entre una capitana de la policía y una detective. La capitana sugirió: Yo creo que está loca. Eso creo yo. Y sin embargo, das crédito a su historia. Pues sí. Curioso. Para nada. Yo misma me he enterado de algo. ¿De qué? En un sentido de bastante, en otro de más bien poco. Ya has oído las extrañas historias relacionadas con su marido. Bueno, son todas absurdas, excepto probablemente por una excepción. La detective prosiguió con su explicación. Por lo general es un viejo inofensivo, pero peculiar. Ha realizado operaciones quirúrgicas excepcionales. Sus vecinos son gente ignorante que le temen y desean librarse de él, de modo que cuentan un montón de mentiras sobre él y finalmente terminan creyéndose sus propias historias. Pero lo importante que he sabido es que su fanatismo por la cirugía raya en la locura, especialmente cuando se trata de cirugía experimental. Y en alguien así obsesionado, difícilmente encontramos escrúpulos. Eso es lo que me lleva a creer en la historia de la mujer. Dijiste que parecía aterrorizada, ¿no? Por partida doble. Primero, ella temía que su marido supiera que lo había traicionado, y segundo, el propio descubrimiento la había aterrado. Pero su informe sobre este descubrimiento es muy vago. Él le oculta todo a ella y ella se limita a hacer suposiciones. En parte sí, pero por otro lado no. Ella escuchó los ruidos claramente, aunque no lo vio con la misma claridad. El horror cerró sus ojos. Lo que ella cree que vio es, lo admito, ridículo, pero sin duda vio algo extremadamente aterrador. Además hay muchos pequeños indicios muy peculiares. Él tan solo ha comido con ella en contadas ocasiones durante los 3 últimos años y casi siempre se lleva la comida a sus aposentos privados. La mujer afirma que o bien él ingiere cantidades enormes de comida, o tira a la basura la mayor parte, o bien alimenta algo que come en cantidades prodigiosas. Él le explica que tiene animales para sus experimentos, pero eso no es cierto. Además, siempre mantiene cerrada con llave la puerta de esas habitaciones. Y no solo eso, sino que también ha hecho que refuercen la puerta poniéndole doble panel y ha colocado barrotes en la ventana que da a un muro ciego a unos pocos metros. ¿Qué significado puede tener? Una prisión. Para animales, quizás. En absoluto. ¿Por qué? Porque en primer lugar habría sido mejor utilizar jaulas. En segundo lugar, la seguridad que ha montado es infinitamente mayor que la que precisaría para encerrar animales normales. Todo esto tiene fácil explicación. Mantiene cerrado a un loco violento en tratamiento. Ya pensé en esa posibilidad, pero no es el caso. ¿Cómo lo sabes? Siguiendo este razonamiento. Él siempre ha rehusado tratar casos de locura. Se reserva exclusivamente para la práctica de la cirugía. Las paredes no están acolchadas, ya que la mujer ha escuchado golpes secos contra ella. No hay fuerza humana, por mórbida que sea, que pueda requerir tal resistencia como la que se ha empleado.
No es probable que ocultase el confinamiento de un loco a su mujer. Ningún loco puede consumir toda la comida que él le proporciona. Una obsesión tan extremadamente violenta como indican todas estas precauciones no podría durar 3 años. Si hubiera un loco, en este caso es muy probable que hubiera existido alguna comunicación con alguien del exterior en relación con el paciente, y no ha habido ninguna. La mujer escuchó por la cerradura y no oyó ninguna voz humana en el interior, y finalmente hemos podido escuchar la vaga descripción de lo que la mujer vio. La capitana argumentó, hondamente interesada. Has echado abajo todas las teorías posibles y no has sugerido ninguna alternativa. Desafortunadamente no puedo, pero la verdad puede ser muy simple después de todo. El viejo cirujano es tan especial que me da la sensación de que vamos a hacer un descubrimiento asombroso. ¿Tienes sospechas de algo? Sí. ¿De qué? De un crimen. La mujer lo sospecha también. ¿Y le delata? Ciertamente. Porque se trata de algo tan horrible que su humanidad se revela. Tan terrible que toda su naturaleza le exige entregar al criminal a la ley. Tan aterrador que está mortalmente asustada. Tan terrible que la ha trastornado. ¿Y qué te propones hacer? Conseguir pruebas. Quizá necesite ayuda. Tendrás todos los hombres que necesites. Adelante, pero ve con cuidado. Estás pisando un terreno peligroso. Podría ser un juguete en manos de ese hombre. Dos días más tarde, la detective volvió a buscar a la capitana. Tengo un documento de lo más extraordinario. Y mostró a la capitana unos fragmentos rotos de papel en los que había unas líneas escritas. La mujer lo robó y me lo trajo. Arrancó un puñado de hojas de un libro y tan solo logró hacerse con un fragmento de cada una de las hojas. La detective explicó: Estos fragmentos, que han sido recompuestos por mis hombres como buenamente han podido, fueron arrancados por la esposa del cirujano del primer volumen de una serie de libros manuscritos por su marido sobre un tema, el mismo tema que fue la causa de su desasosiego. Hace 3 años, por la época en que comenzó su experimento, el cirujano vació totalmente las 2 estancias que constituían su estudio y sala de operaciones. En una librería que se llevó a un cuarto, al otro lado del pasillo, había un cajón que siempre mantenía cerrado, aunque de vez en cuando lo abría. Como suele ocurrir con este tipo de muebles, la cerradura del cajón resultó ser de mala calidad. Así que ayer, mientras realizaba un registro a fondo, la mujer encontró entre su propio manojo de llaves una que encajaba en esta cerradura. Abrió el cajón, sacó el más escondido de debajo de una pila de libros para que su mutilación pasara más desapercibida a su marido. Vio que podía contener una pista y arrancó un puñado de hojas del mismo. Justo había terminado de colocar el libro en su sitio, cerrar el cajón y salir fuera cuando apareció su marido. Este casi nunca permite que ella esté fuera del alcance de su vista mientras se encuentra en esta parte de la casa. En dicho fragmento se lee lo siguiente: Los nervios motores. Tenía escasas esperanzas de tener tal resultado, aunque el razonamiento inductivo me convenció de que existía la posibilidad, y mi única duda residía en saber si mis habilidades serían suficientes y estarían al nivel requerido. Su funcionamiento estaba tan solo ligeramente mermado, e incluso esto no hubiese ocurrido si se hubiera realizado la operación en edad infantil, antes de que el intelecto se haya constituido en parte esencial del conjunto. Por lo tanto, afirmo como hecho probado que las células de los nervios motores poseen suficiente fuerza inherente para el funcionamiento de esos nervios. Pero eso no ocurre con los nervios sensoriales. Estos son, de hecho, una derivación de los anteriores, habiendo evolucionado a partir de aquellos por heterogeneidad natural.
aunque no esencial, y hasta cierto punto dependen de la evolución y expansión de una tendencia simultánea que se desarrolló hasta convertirse en mentalidad o función mental. Ambas tendencias, ambas evoluciones son simplemente refinamientos del sistema motor y no entidades independientes, a saber, son el florecimiento de una planta que crece a partir de sus raíces. El sistema motor es lo primero, y no es que esté muy sorprendido de que tal prodigiosa energía muscular se desarrolle. Sin embargo, todo apunta a que se sobrepasará incluso los sueños más descabellados de la fuerza humana. Esto lo explico de la siguiente manera. La capacidad de asimilación ha alcanzado su máximo desarrollo y se ha acostumbrado a realizar cierta cantidad de trabajo, y envía sus productos a todas las partes del sistema. Como resultado de mi operación, el consumo de estos productos se ha reducido hasta la mitad. Es decir, alrededor de la mitad de la demanda de estos productos fue eliminada, pero la fuerza de la costumbre requería que la producción continuase. Esta producción era de fuerza, vitalidad, energía. Así pues, el doble de la cantidad normal de esta fuerza, de esta energía, fue almacenada en el restante. Desarrolló una tendencia que en efecto me sorprendió. La naturaleza, sin la distracción de interferencias externas y, en el caso que nos ocupa, al estar al mismo tiempo como escindida en dos, no se ajustó totalmente a la nueva situación, como ocurre con un imán, el cual, al ser dividido en dos partes por su punto de equilibrio, se renueva a sí mismo en sus dos fragmentos resultantes, incorporando a cada una de las partes los polos opuestos. Pero la naturaleza del cuerpo, por el contrario, al abandonar las leyes por las que hasta el momento se había regido y al poseer aún la misteriosa tendencia a evolucionar en algo más complejo y con mayor potencial, ciegamente, habiendo perdido el faro, seguía forzando las demandas de material que asegurasen este desarrollo, e igualmente a ciegas lo consumía cuando se le proporcionaba. De ahí esa asombrosa voracidad, esa hambre insaciable, ese increíble apetito canino, y de ahí también, al no existir más de la parte física para recibir tal cantidad de energía, esta fuerza que se vuelve hercúlea prácticamente cada hora que pasa, atroz cada día que pasa. La situación se está volviendo un serio... He escapado hoy por poco. No sé muy bien por qué medio. Mientras yo estaba ausente, desenroscó el tope del tubo alimenticio de plata, que he acuñado anteriormente como la boca artificial, y en una de sus curiosas travesuras permitió que el quilo, la papilla intestinal, escapara de su estómago a través del tubo. Su hambre entonces se tornó intensa, diría incluso furiosa. Puse las manos encima para forzarlo a sentarse en una silla y entonces, al notar mi tacto, me sujetó, me agarró por el cuello y me habría matado instantáneamente si no hubiera logrado escaparme de su poderoso agarre. Así pues, tuve que mantenerme en constante alerta. He mejorado el tornillo de tope con una sujeción de muelle y normalmente, dócil cuando no tiene hambre, de movimientos lentos y pesados, los cuales son, por supuesto, puramente inconscientes. Cualquier excitación aparente de sus movimientos es debida a irregularidades locales del suministro sanguíneo al cerebelo, el cual, si no lo tuviera encerrado en un receptáculo de plata inamovible, podría dejar al descubierto y... La capitana miró a la detective atónita. No entiendo nada. Ni yo. ¿Qué propones que hagamos? Que asaltemos la vivienda. ¿Necesitas algún hombre? 3. Los hombres más fuertes del distrito. Pero, ¿por qué? El cirujano es viejo y débil. Y a pesar de todo quiero 3 hombres fuertes, aunque la prudencia me aconseja que mejor lleváramos 20. A la 1 en punto de la madrugada siguiente,
se podían oír unos cautos arañazos sobre el techo del cuarto de operaciones del cirujano. Unos minutos más tarde, el bastidor del tragaluz fue izado cuidadosamente y depositado a un lado. Una persona asomó la cabeza por la abertura. No se oía ningún ruido. Curioso, pensó la detective. Descendió con mucho cuidado hasta el suelo por una cuerda y a continuación permaneció quieta unos segundos aguzando el oído. El silencio era sepulcral. Deslizó la pantalla opaca de un farol y rápidamente barrió la habitación con la luz. Estaba vacía, a excepción de unas resistentes abrazadera y argolla de hierro atornilladas al suelo en el centro de la habitación, que sujetaban el extremo de una pesada cadena. A continuación, la detective dirigió su atención a la habitación exterior. Estaba totalmente vacía. Se quedó profundamente perpleja. Regresó al cuarto interior y avisó en voz baja a los hombres para que bajaran. Mientras éstos estaban así ocupados, la detective volvió a entrar en la sala exterior y examinó la puerta. Un solo vistazo fue suficiente. Estaba cerrada con un mecanismo de cierre de muelle muy resistente, que podía abrirse desde el interior. El pájaro acaba de salir volando. Qué percance más curioso. El descubrimiento y uso apropiado de este pestillo podría no haberse realizado ni en 50 años, si mi teoría es correcta. Para entonces ya estaban todos los hombres detrás de ella. Sin hacer ningún ruido, corrió el pestillo. Abrió la puerta y echó un vistazo al pasillo. Escuchó un sonido bastante peculiar. Era como si una langosta gigante estuviera revolviéndose y arrastrándose en alguna parte distante de la vieja casa. Junto a este sonido se oía un jadeo fuerte y silbante, y frecuentes carraspeos ahogados. Estos sonidos también los oía otra persona, la esposa del cirujano, porque se originaban cerca de sus aposentos, los cuales estaban a una distancia considerable de los de su marido. Ella había estado durmiendo con un sueño ligero, torturada por el miedo y agobiada por aterradoras pesadillas. La conspiración en la que se había involucrado recientemente para destruir a su marido le causaba una extrema ansiedad. Además del lógico terror de su situación, estaban todos aquellos motivos para sentirse aterrorizada que una mente atenazada por el miedo crea y luego magnifica. Estaba en un estado realmente lamentable. Habiéndole arrastrado el terror primero a la desesperación y luego a la locura. Sorprendida tras despertar de su inquieto sueño por el ruido en la puerta, saltó de la cama, y todos los terrores que acechaban su mente y su imaginación enfermiza surgieron de golpe, apabullándola casi por completo. La idea de huir, uno de los instintos más fuertes, la embargó y corrió hacia la puerta totalmente fuera de sí. Abrió el cerrojo y con la puerta de par en par salió corriendo a continuación alocadamente por el pasillo, mientras el sobrecogedor siseo y carraspeo ahogado resonaba en sus oídos con una intensidad 1000 veces mayor. Pero el pasillo estaba totalmente a oscuras y ni siquiera había dado media docena de pasos cuando tropezó con un objeto en el suelo. Cayó de cabeza sobre el bulto, notando, al tocarlo, una enorme masa blanda y caliente que se removía y retorcía, y de la que procedían los sonidos que la habían despertado. Inmediatamente fue consciente de su situación y profirió un alarido que tan solo un terror innombrable puede inspirar. Pero apenas empezaban a oírse los ecos de su grito por el pasillo vacío, cuando fue sofocado de inmediato. 2 brazos colosales ciñeron su cuerpo y la estrujaron hasta arrebatarle la vida. El grito surtió el efecto de dirigir al detective y sus ayudantes en esa dirección, y también alertó al viejo cirujano, cuya estancia se encontraba entre los agentes y el objeto de su búsqueda. El grito de agonía le atravesó hasta el tuétano, y la razón del mismo se abrió paso en su mente
con horrible rapidez. Por fin ha llegado el momento que tanto temí. Jadeó mientras saltaba de la cama. Cogió un farol con luz tenue que había en la mesa y un cuchillo largo que había mantenido siempre a mano durante esos 3 años y se precipitó al pasillo. Los 4 agentes ya estaban cruzando el pasillo, pero cuando le vieron salir, se detuvieron en silencio. En ese momento de quietud, el cirujano se paró para escuchar. Oyó el siseo y el torpe golpeteo de un objeto voluminoso y vivo en dirección al cuarto de su esposa. Evidentemente avanzaba hacia él, pero un ángulo en el pasillo le impedía verlo. Avivó la luz, revelando una fantasmagórica palidez en su rostro. Mujer. No obtuvo respuesta. Avanzó apresuradamente y los 4 hombres le siguieron silenciosamente. Dio la vuelta a la esquina del pasillo y corrió tan rápido que para cuando los agentes volvieron a tenerle a la vista, se encontraba ya a 20 pasos de distancia. Pasó de largo junto a un objeto enorme e informe que gateaba y se revolcaba reptando, y llegó hasta el cuerpo de su mujer. Dirigió una mirada aterrorizada a su rostro y se retiró tambaleándose. Entonces la ira se apoderó de él. Blandió con firmeza el cuchillo y sostuvo la lámpara en alto, y acto seguido se abalanzó hacia el torpe bulto del pasillo. Fue entonces cuando los agentes, que seguían avanzando con cautela, vieron con mayor claridad, aunque aún borrosamente, el objeto de la furia del cirujano y la causa de la expresión de indescriptible angustia que reflejaba su rostro. La abominable visión les hizo detenerse. Vieron lo que parecía ser una persona, pero que evidentemente no lo era. Enorme, extraña, deforme. Una masa temblorosa, reptante y cimbreante, totalmente desnuda. Alzaba su ancha espalda, pero no tenía cabeza, y en su lugar tan solo había una pequeña bola metálica que coronaba su cuello macizo. ¡Diablo! Exclamó el cirujano al alzar el cuchillo. ¡Alto ahí! Ordenó una voz severa. El cirujano alzó rápidamente la mirada y vio a los 4 agentes, y por un momento el miedo le paralizó los brazos. ¡La policía! Luego, con un semblante de furia redoblada, clavó el cuchillo hasta el mango en la masa temblorosa. El monstruo herido se puso en pie rápidamente y comenzó a agitar los brazos, mientras emitía aterradores sonidos procedentes del tubo de plata por el que respiraba. El cirujano apuntó con la intención de darle otra cuchillada, pero no llegó a hacerlo. En pleno ataque de ciega furia se descuidó y terminó apresado por unas garras de hierro. Con el forcejeo, el quinqué salió despedido hacia los agentes y cayó al suelo haciéndose añicos. Al romperse, el aceite se prendió y el pasillo se llenó de llamaradas. Los agentes no pudieron acercarse. Ante ellos se alzaba un fuego que se iba extendiendo, y tras él 2 formas luchaban en un terrorífico abrazo. Oyeron gritos y jadeos y vieron el brillo de la hoja de un cuchillo. La madera del edificio estaba vieja y reseca. Prendió casi instantáneamente y las llamas se extendieron con gran rapidez. Los 4 agentes dieron media vuelta y huyeron, escapando con vida a duras penas. En el transcurso de 1 hora no quedaba nada de la misteriosa y vieja casa, ni de sus habitantes, tan solo unas ruinas ennegrecidas. Grupo de teatro confinado Los Zumbaos. Por orden de intervención, han escuchado ustedes las voces siguientes. Narrador, Antonio Soto Patiño. Mujer joven, Vera Aguayo López. Anciano cirujano, Efraín Cruz. Capitana de la policía y esposa del cirujano, Lucía Lirio Lamas. Y detective, Mercedes Chiclana.